Buenos días a todos, buenas tardes también a todos y todas. Hoy día comenzamos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo con esta mesa redonda, aprendizaje, servicio como camino de espiritualidad. Esperamos que este sea un espacio para poder reflexionar, para poder compartir, para también llenarnos de energía en estos tiempos de pandemia y reflexionar cómo aprendizaje y servicio entonces es un camino de espiritualidad. Les pedimos a todos que recuerden que pueden usar la interpretación, la traducción al portugués, al inglés y al español. Ahí está la información en la página donde ustedes deben cliquear para poder cambiar la traducción. Es muy importante entonces, yo soy Chantal Joanet, directora del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también participante del proyecto, ¿no es cierto?, Uniservitate. Cada autor, para que todos ustedes sepan, y yo los invito también al público a ser muy activo, cada autor tendrá 10 minutos para su presentación y luego al final van a activará el chat en el cual ustedes podrán hacer preguntas. Todos los resúmenes están en la página web del Congreso con todos los autores y también ustedes podrán ahí buscar toda la información. Les pido algo muy importante, es que por favor puedan apagar sus micrófonos y comentarles que el orden de las presentaciones es el siguiente para que ustedes sepan después de qué participantes les va a tocar y qué personas ustedes van a poder escuchar. Entonces, partiremos con Ellen Van Sichel, con el aprendizaje de servicio como respuesta a la llamada a la iglesia, a la justicia, la paz y el desarrollo sostenible, de la Universidad de Leuven, de Bélgica. Así que, Ellen, te escuchamos, tienes 10 minutos. Hey, good afternoon. Thank you. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias por haberme incluido acá. Estoy muy feliz de formar parte de este simposio y de este panel. Todo espero que marche bien para que entonces yo pueda compartir mi pantalla. It's okay, Ellen. Muy bien. Entonces, sobre la base de este comentario, vamos a hablar acerca de la justificación de por qué el aprendizaje y servicio es importante para la educación superior, el llamado para la justicia, paz y desarrollo sostenible, y cómo esto influye en la implementación concreta del aprendizaje y servicio. Acá las preguntas que quiero responderme. Primero me gustaría hablar de la premisa de base. Hay una conexión entre la fe y la vida. Entonces, por eso es que el aprendizaje y servicio es importante para la educación católica superior. Hace 5 décadas, los arzobispos proclamaron en el documento Acción en nombre de la justicia y participación en la transformación del mundo. Nos parece una dimensión constitutiva de las enseñanzas del Evangelio. El Papa Francisco nos sigue recordando acerca de esta vinculación y de este enunciado. Un argumento teológico se encuentra en la Biblia que muestra a Dios como la voz que toca las vidas, según ciertas acepciones. Dios está activamente comprometido en este mundo, respaldado, todo está por su presencia. Y la salvación es universal, ya está perceptible en la presencia, es espiritual, pero a su vez también material, y por consiguiente toma diferentes temas de confluencia en cuenta. En este sentido, el servicio es una forma de encontrar a Dios, de encontrarse con Él. La segunda pregunta, ¿cuáles son las implicancias de la vinculación entre las enseñanzas religiosas y el llamado al desarrollo sustentable y la paz? ¿Qué concepto de justicia queremos alcanzar? Veamos la Biblia acá. Cuando nos enfrentamos
con lo pequeño, es decir, aquellos abrumados por Dios. La Biblia habla de poder dar justicia, restaurando las relaciones correctas, tratándonos unos a otros con amor y justicia, porque Dios es amor y es justicia. Se entiende como dar a cada uno lo suyo. Esto se concibe como muestra la imagen, algo tangible que puede ser balanceado, simbolizado por la justicia, con ojos tapados, y la balanza. La justicia bíblica tiene que ver con el Magnificat. No es imparcial, sino parcial, porque su medida para medir el nivel de justicia en la sociedad es cómo trata a los más vulnerables. Estas personas vulnerables no tienen que ser tratados como objetos de asistencia, sino como sujetos. No tiene que haber poder por encima de ellos, sino poder con ellos para trabajar en conjunto para la participación, la inclusión y la co-creación. Entonces, así influimos no solamente la racionalidad entre las personas, sino otros componentes clave de la noción cristiana de la justicia. Usemos una metáfora. No tiene que dar forma de la vida común como un hotel en donde a cada grupo se le da un espacio para poder vivir separados de otros, caracterizados por no interferencia y tal vez indiferencia, sino más bien buscamos una sociedad que sea una casa, un hogar que construimos todos juntos. En años recientes, el Papa Francisco ha tomado esta comprensión relacional más adelante, considerando el tema de la ecología. En el primer sentido, la ecología integral habla de la preocupación por el ambiente, por un lado, y el compromiso para la inclusión y la lucha contra la pobreza, por otra parte, son dos caras de la misma moneda. Tanto el ambiente como los más vulnerables en el planeta son víctimas de una sociedad que despilfarra y que es la sociedad del desecho. Hablemos de la ecología. También esto se expresa en una visión ecológica más profunda, una relacional en la que todo, la fe de los seres humanos y el resto de la creación está interconectado e interdependiente. A partir de esta perspectiva, el Papa llama a una comunidad práctica, a la conversión práctica de la comunidad. Entonces, el florecer humano y de toda la creación será redundante en una vida buena o para todos o para nadie. La espiritualidad acá es clave porque en la forma en que sea que suceda se considera la interconexión entre la gente y el ambiente, y esto puede ayudar a mantenernos con altos niveles espirituales aun cuando la situación parezca desolada. Estamos acá en esto, siempre con la presencia de Dios. Tercer Helen, disculpa. ¿Podrías colocar la Oh, presentación en modo slow amplio? down. ¿Sí? Perdón que te Ah, okay. interrumpí. Yeah, but wait a second. ¿Lo encuentras abajo, si no? Ahí está, muy bien. Okay. Muchas gracias. Third, for Catholic social teaching, peace and justice. Para la Yeah. enseñanza católica, para las enseñanzas católicas, la paz y la justicia están interrelacionadas. En ausencia de justicia, por ejemplo, en situaciones de creciente inequidad, no es muy sorprendente que esto dé lugar a una respuesta violenta. Entonces, la idea es que si se quiere paz, hay que trabajar por justicia. Esto explica el enfoque del Papa Francisco con respecto a la importancia de la fraternidad. Ya en el año 2014, el Papa Francisco proclamó la paternidad como que extingue la guerra, es el cimiento y el camino hacia la paz. En su encíclica, él considera la fraternidad como la vacuna proverbial, confrontado con alta fragmentación, mayor nacionalismo y el cierre de fronteras y tierras. El Papa Francisco llama hacia una fraternidad que no considera a los otros como asociados, sino como verdaderos vecinos. En esta luz, la noción de este encuentro cultural muestra su importancia para poder promover tal fraternidad.
Esto por actitudes de apertura, receptividad y humildad. Estos encuentros ayudan a la gente a aceptar la diversidad, crear relaciones de pertenencia y estar dispuestos a cooperar para el bien común global, lo cual no excluye a nadie. Como encuentro implica una revolución de la amorosidad, una relación directa y personal. Como encuentro personal también es social e institucional y es un compromiso eclesial porque en lugar de esconderse detrás de los roles, la iglesia tiene que correr el riesgo de estar golpeada y luego salir al encuentro de otros. Entonces, brevemente, y esta es mi conclusión, ¿cuáles son las implicaciones para el aprendizaje y servicio? Independientemente del tipo de compromiso, el aprendizaje y servicio jamás tiene que ser unidireccional, nunca un ejercicio en donde los que tienen y los que no, no. La relación de reciprocidad es fundamental. Si la justicia es relacional, la pregunta con respecto al aprendizaje y servicio debería ser: ¿qué relaciones desarrollamos a través de nuestro aprendizaje y servicio? En segundo término, la aprendizaje y servicio contribuye a esta tan necesaria conversión de la comunidad, la reflexión como parte crucial, porque esto ofrece una oportunidad perfecta para poder reflexionar acerca de la cosmovisión más amplia y paradigmas que están por debajo de nuestra cultura actual neoliberal. En un nivel más profundo, esto puede promover una conciencia de que la integración de la propia espiritualidad se conjuga con los otros. ¿Cuál es mi tarea y mi rol en este mundo? ¿Cuáles son las fuentes de mi motivación? ¿Cuáles son mis deseos y también mis temores? ¿En qué punto soy vulnerable? Y en cuarto punto, todos los alumnos que se comprometen en aprendizaje y servicio pueden no estar directamente involucrados en la paz. Siempre hay un desafío de ir a las márgenes, salir de la zona de confort, encontrar a la gente y las preocupaciones que, caso contrario, nunca se encontrarían. Por eso es que promovemos una comprensión mutua, diálogo y por eso en el final paz. Espero que el aprendizaje y servicio pueda mover a los alumnos de una indiferencia posible a mayor indignación para poder envisionar o avisorar otro futuro, ir más allá de los límites de su zona de confort, sentirse comprometido con gente, situaciones y problemas sociales que inicialmente no parecieran estar dentro de su área. El aprendizaje y servicio que responde al llamado de la Iglesia de paz, desarrollo sostenible y justicia. Esto como respuesta personal en la vida futura de las personas, una forma importante para contribuir el desafío que nosotros enfrentamos acá como una educación integral que busque una forma más iluminada y responsable de pensar, sentir y comportarse. Y acá cité parte de la encíclica. Gracias. Muchas gracias, Helen. Primero, muchas gracias por respetar el tiempo, así también todos podemos compartir más, pero también por tu llamado, ¿no es cierto?, a esta reciprocidad, a esta bidireccionalidad, a salir de la indiferencia y llegar a la indignación. Yo ahora me voy a quedar con esas frases guardadas para después quizás comentar un poco más. Bueno, nuestra siguiente presentación es Nicolás Standard, de Gloria del Vivens Homo, del encuentro al cambio social en el aprendizaje-servicio. Nicolás. Yes, and I want to share my Sí, screen. acá estoy, quiero compartir mi pantalla. Ningún problema, Nicolás. Ellen, you should stop. Ellen, creo que tenés que dejar de compartir tu pantalla porque No, Ellen ya me dejó sale de un compartir. mensaje que no lo puedo compartir. Sí, Ellen ya dejó de compartir, de hecho yo también compartí recién. Yeah, Ahí now, sí. now it should be okay. Yes? Sí. Okay, and then here. Nicolás, para que se pueda ver como modo presentación. Ahí. Do you see the screen? Sí. Ahí tienes que pinchar. Ahí sí, muy bien. Muy bien.
Yes? Sí, Can I start? sí, puedes ¿Puedo comenzar. comenzar? Puedes comenzar, Yeah, Nicolás. okay. So I will build on the Entonces, teniendo en cuenta la presentación de Ellen, voy a complementarla. Ella presentó un punto de vista global. Yo voy a hablar ahora un poco sobre el encuentro personal y luego vamos a pasar a ver cómo el aprendizaje y servicio también puede construir paz y cambio social. Y voy a comenzar con una breve introducción. Muchas personas probablemente conozcan esta expresión de ad majorem Dei gloriam, que es a la mayor gloria de Dios, que seguramente la podrán ver en distintas ilustraciones e imágenes y que se utiliza en la educación de justicia con la palabra machis. Nosotros esperamos que todo lo que hacemos es para la mayor gloria de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por eso, no? Y ahí tenemos una expresión muy linda de Irineo, que dice que la gloria de Dios, de hecho, es el hombre viviente. Y esto va un poco más allá, porque dice, ¿qué significa no una persona, el hombre viviente? O sea, eso significa que la persona también puede ver a Dios. Por lo tanto, tenemos otra pregunta. ¿Qué significa ver a Dios? Y una de las declaraciones de Ignacio de Loyola dice que tenemos que buscar y encontrar a Dios en todas las cosas y en todos los seres humanos. Y como ya lo dijo Ellen, hay una opción preferencial por los vulnerables, los pobres, los excluidos, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta es una declaración que citó Ellen, ¿no? Que Dios se revela como el Dios de los vivos, ¿no? Y que está suficientemente cerca como para tocarlo. Y no es una trascendencia, sino está en las personas con las que nos encontramos y allí podemos encontrar a Dios. Esto nos lleva a la importancia del encuentro, ¿no? Cómo concretar el aprendizaje y servicio junto con la visión de la espiritualidad. Esto es lo que nosotros proponemos, que el aprendizaje y servicio toma el encuentro con las personas vulnerables como un punto de partida. Y este encuentro es generalmente la base para luchar por la solidaridad y desarrollo sostenible y la paz. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una espiritualidad del encuentro para poder pasar a los otros aspectos. Y es por eso que quiero mencionar un poco este tema, utilizando distintos autores o distintas disciplinas y religiones. Voy a comenzar con una reflexión con un filósofo francés judío, y dice que una de las cosas de la academia es que nosotros funcionamos con la totalidad. Tenemos la idea de que podemos saber todo, pero el punto es que este conocimiento es finito. Lo que se conoce siempre supera a lo conocido. Entonces, esto se relaciona con la infinidad de la proximidad con el otro. En otras palabras, la ética del encuentro, de encontrarse con otros, es más importante que el conocimiento. O sea, no decimos que el conocimiento no es importante, sino la importancia del encuentro es mayor. Y ese es el valor del aprendizaje y servicio. Entonces, ¿qué es lo que significa el encuentro? Y aquí me inspiró un especialista en estudios de India que propone 3 actitudes. Primero, cuidado, luego aprender y luego conectar historias. Y podemos conectar eso con historias que nosotros encontramos en la Biblia, donde tenemos distintos encuentros de Jesús con otras personas en el Evangelio. Comencemos con el cuidado primero. ¿Qué significa? Cuando esta palabra tiene un significado doble. En primer lugar, interesarse honestamente por otros, prestar atención, estar preocupados por, pero también cuidado, que significa asegurarnos
del bienestar de los otros. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en esta relación? Es la prioridad que tiene el otro. O sea, como lo propuso Ellen, no es solamente ayudar a otros, sino saber que el otro es más importante que uno mismo. Y esto también lo menciona Mark Freeman. En otras palabras, el aprendizaje y servicio no es una cultura de la selfie, ¿no? Como en la cultura de la selfie nos sacamos fotos de nosotros mismos. Ya no necesitamos que otros nos saquen fotos a nosotros. Esto es muy extraño, porque en el pasado, cuando uno quería sacarse una foto, siempre necesitábamos a otros. Pero si queremos tener una reciprocidad en una relación interpersonal, bueno, estos son aspectos que se mencionan por el tema del cuidado, ¿no? Y también por la ética femenina, ¿no? Necesitamos al otro, o el otro tiene prioridad por sobre lo que nosotros podemos hacer. Y concretamente esto significa que estamos atentos a la fragilidad, a la incertidumbre y a la vulnerabilidad, no solamente en el otro, sino en uno mismo. Significa que tenemos que aprender el idioma del otro, no solamente intercultural, o el idioma inglés, español, o el que sea, pero tenemos que aprender el idioma de los jóvenes, de otros grupos con los que nos encontramos, y cuando aprendemos el idioma, nos enfrentamos con nuestras propias limitaciones. Y este cuidado verdaderamente es transformador, porque estos encuentros cuestionan nuestros propios motivos y nuestros derechos a estudiar o a hacer otra cosa en relación con los otros. Este fue el primer aspecto. Cuidar primero. El segundo es aprender de. El aprendizaje y servicio no solo se trata de aprender sobre, pero sino aprender de, ¿no? Lo que mencionó ya Ellen. Es la capacidad de ir más allá de los horizontes personales y ser transformados por otros. Uno de los generales jesuitas dijo, tenemos que educar a hombres y mujeres para otros. Hoy en día lo que tenemos que agregar es para otros, pero junto con, y también comenzando a partir del otro, ¿no? Esta es la relación de reciprocidad. También se trata de transformarnos y de transformar nuestras propias categorías. En estos encuentros específicos con otros, tenemos que cuestionar nuestros prejuicios, nuestras acciones y nuestras formas de pensar. Es una transformación del conocedor de finito a infinito. Comenzamos y pensamos que podemos comprender al otro en forma completa, ¿no? Nicolás, quedan 2 minutos. Es verdad que descubrimos la finitud, pero también se trata de la búsqueda de la belleza en el otro y de aprender de otros que uno despreciamos. Y finalmente se trata de conectar historias. Todos para las personas, cada persona es una historia. En el encuentro, yo me encuentro con otra persona con su propia historia, y el desafío es que esta historia sea parte de mi propia historia. Entonces, una vez que la apropiamos, esperamos que sea parte nuestra. Entonces, la conclusión es que los encuentros no son un refugio de realización personal. El aprendizaje y servicio es solamente tener un buen sentimiento, sino que es la base de este encuentro para descubrir la dinámica de la injusticia estructural e institucional. Entonces, es un llamado a pasar a buscar la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. Y esto es posible para el aprendizaje académico y para reflexionar. Y también lo podemos conectar con el aprendizaje académico. Y para darles un ejemplo concreto que les va a dar Katia, podemos ver
como una persona con espiritualidad trabajó para la paz, la justicia y mayor igualdad en el mundo. Y probablemente no conozcan el nombre, pero el Papa Francisco comenzó con el proceso de beatificación de Robert Schuman. Bueno, este es el fin de mi presentación. Muchas gracias, Nicolás. Qué maravilla poder ir profundizando en algunos aspectos de aprendizaje-servicio y cómo también tú nos invitas a salir de esta cultura de la selfie justo en este tiempo en que hemos estado además encerrados en nuestras casas y solo frente a un computador. Entonces, creo que estamos muy desafiados a salir al encuentro y al encuentro con otro y cómo esta metodología nos puede acompañar. Bueno, ahora Katia Reinders nos hablará del papel del aprendizaje-servicio en la construcción de Europa. Lecciones aprendidas de la espiritualidad transformadora de Robert Schuman, padre de Europa. Katia, puedes comenzar. Les quiero Thank you, pedir antes, Chantal. perdón, Katia. Yes, so Sí. this is the title Katia, of the dame un minuto, presentation. perdón. Les quiero pedir que si pueden hablar un poco más lento para que nosotros podamos también ayudar a las traductoras a poder ir transmitiendo el mensaje de la mejor forma para todos y todas. Yes. Sí, Puedes comenzar. My screen is stuck. mi pantalla quedó trabada. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos bien, Katia? Si quieres, sal de la presentación y entra de nuevo. Yes, I'm sorry. Let's try again. No hay Sí, lo problema. vuelvo a intentar. Ahí se ve el PowerPoint, falta la presentación. Yes, that Ahí. works. Okay, thank you. Okay. Sorry for that. Funciona, gracias. Entonces, esto es el esquema de mi presentación. Primero exploraremos el contexto de Europa en el momento de los años formativos de Robert Schuman. Luego veremos la espiritualidad de Robert Schuman y muchos de otros intelectuales católicos de su era. Y luego veremos el carácter transformativo de esa espiritualidad. Luego vamos a ver quién fue Robert Schuman, considerado el padre de Europa, y entender su visión con respecto a la construcción de Europa como importante para entender su idea de solidaridad, que era la base y el principio esencial, la solidaridad para su construcción de Europa. Y finalmente vamos a ver el aprendizaje y servicio y las lecciones que se aprenden a partir del caso de Schuman. Entonces, para dar un poco de contexto con respecto a dónde estamos situados en el tiempo, Robert Schuman nació en 1886 y murió en 1963. Esto muestra prácticamente que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Lo más interesante en cuanto a lo geopolítico, en sus años formativos, los años que llevaron a la Gran Guerra, estaba este tema de el balance de poder. En los años entre las guerras hubo imperialismo, comunismo, fascismo, y a nivel arena intelectual había muchas injusticias sociales. Esto básicamente por la industrialización y también por la aristocracia que dominaba. Y luego el racionalismo y el empiricismo como la era de lo que es la iluminación, la necesidad de un nuevo orden social. Distintos intelectuales buscaban realmente un nuevo orden social. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo tras este fondo tan complejo? La Iglesia también estaba tratando de encontrar su lugar en este nuevo contexto cultural y social. Entonces, este pensamiento encontró su inspiración en la era clásica. Busca la fuente medieval como fuente de inspiración en un orden moral.
Entonces, lo que sucede es que el evangelio empieza siendo más aparente, hay un llamado claro para acción social, está este movimiento en donde la gente salía de las márgenes y también la conciencia cristiana sale a la palestra en esta época de la iluminación. Vemos acá que esto no está tan bienvenido por la iglesia en aquel entonces. Esto se traduce en distintos movimientos en el siglo XX y esto inspira a que se conviertan en agentes de cambio en la sociedad. Entonces, muchos intelectuales católicos se vuelven muy comprometidos en estos movimientos y esto con un alto precio, incluso de camino a la Segunda Guerra Mundial por el régimen fascista. Lo que nosotros vemos es que los intelectuales católicos participan de muchos retiros espirituales en estas abadías que organizaban, por ejemplo, la de Alemania, en donde había abadías que estaban refundadas en lo que eran estos modelos benedictinos medievales. Y Maria Lack jugó un papel importante en la formación educativa de muchos intelectuales católicos de aquella época y su comprensión de la sociedad. La participación espiritual, como pudieron entender, de todos en lo que es la Eucaristía y en las Escrituras, estaba involucrado en una especie de misión de la comunidad. Esto implicaba que eran participantes activos y agentes de cambio en la vida social. No era solamente una cuestión de ir a la iglesia, sino de hacer algo muy concreto. Participar en la vida espiritual era parte de una misión para poder transformar la vida social desde adentro hacia afuera. Y vemos que esto está muy de la mano con lo que dijo la oradora que me antecedió. Robert Schuman fue considerado el padre de Europa. Vemos acá el mapa. Él venía de esta área en rojo entre Francia y Alemania. En una época perteneció a Alemania, en otra época terminó siendo francesa. Entonces tuvo que cambiar nacionalidades varias veces y él siempre trató de hacerse cargo de los refugiados, fueran alemanes o franceses, dependiendo de la situación. Y se sabe que él es una persona muy integral, con un muy buen sentido del humor, con mucha reflexión y mucha modestia. Y de hecho quiso ser un cura, pero luego un amigo le dijo, bueno, en realidad los sacerdotes del futuro vestirán de traje. Tomó la idea apostólica con mucha seriedad y la pudo llevar a cabo en su rol político. Durante la Segunda Guerra Mundial fue apresado por los alemanes, terminó estando en arresto domiciliario, pudo fugarse, pero en 1950, 5 años después de la guerra, fue Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y se le asignó la tarea de desarrollar alguna construcción para que Francia y Alemania pudieran unirse. Él construyó y anunció la Comunidad Europea de Hierro y Acero, que sirvió a la base de la Unión Europea como la conocemos hoy por hoy. Fue revolucionario en aquel entonces porque había mucho odio por todo lo que había ocurrido, pero lo que él pudo hacer fue poner a Francia y a Alemania en un pie de igualdad y hacer que su interés común fuera conocido de modo tal que ambas naciones pudieran perseguir el interés común. Su idea de solidaridad en aquel entonces tenía que ver con la declaración de Schuman. Lo que él declaró no era simplemente un acto para alcanzar la paz, era mucho más que esto. Tenía que ver con años de poder llegar a una paz en la sociedad y establecer el cimiento para un nuevo orden mundial. Él buscaba una sociedad justa que fuera la verdadera conquista que él pudiera conseguir. Él hizo que esto fuera la misión de Europa. Y era la razón de existir de Europa misma. Entonces, si queremos paz, como explicó la oradora anterior, trabajemos por justicia. Este era un principio esencial. Solidaridad, la idea espiritual, la idea de igualdad y una comunidad
con la humanidad compartiendo esa comunidad como conceptos esenciales. Él también creía que lo ideal no es suficiente, que se necesitan encontrar formas de encontrar expresión a estos ideales y materializarlos de maneras concretas. Entonces, él lo que hizo es ponerlo en el centro de la existencia de Europa y que fuera la misión de Europa transformar la sociedad europea desde adentro hacia afuera. La solidaridad entonces se convierte en un principio transformativo a partir del cual el resultado sigue siendo desconocido, pero como podemos ver, esto ayuda como un acto de fe, como un acto de la voluntad, es algo volitivo, uno decide hacerlo y la condición para que esto sea exitoso tiene que ver con la otra persona, tenía que ver con Francia y Alemania en este sentido, pero el hecho era compartir la misma naturaleza humana en los territorios. Esto es algo esencial en la construcción de Europa. Ya quedan 2 minutos. Gracias. ¿Cuáles son las lecciones que se aprenden para el aprendizaje y servicio? Primero que nada, creo que es claro que es necesario que los alumnos hoy, cuando están buscando estos cursos, que puedan entender las épocas, la vida que viven, la época en la que viven para poder explorar la cultura existente y las estructuras que existen en la contemporaneidad. Por eso, el aprendizaje académico no tiene que limitarse a informar a los alumnos o a darle teoría, sino más bien desafiarlos a entrar en una lucha con las sociedades de esta mirada. Y también los tiene que inspirar de una manera de espiritualidad viva. A los alumnos hay que invitarlos, desafiarlos a reflexionar sobre la sociedad como es, pero a su vez también explorar algún tipo de ideal o una visión acerca de cómo la sociedad podría llegar a ser y que esto se convierta en una fuerza motora de qué son y qué quieren hacer hoy y en un futuro. También vemos que dentro, y Nicolás ya lo mencionó, dentro de un encuentro con un otro, con la otredad, cuando el estudiante está al servicio del otro, debe poder ver al otro como un humano, poder percibirlos como la persona que son. Entonces hay que desafiar al alumnado a explorar algún punto en común en esa relación que tenga un sentido muy contundente y de esta manera entonces poder experimentar alguna cuestión de sensación profunda y trascendente de humanidad compartida. Y justamente a esto hablamos cuando nos referimos a espiritualidad. Y también es importante que los alumnos puedan salir al afuera de modo transformativo para poder posicionarse en la sociedad como agente del cambio, que pueda recibir responsabilidades que la sociedad les da, aferrándose a la idea de una humanidad compartida. De esta forma, entonces, transformar a la sociedad desde el adentro hacia el afuera. Y esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por tu invitación. Como no es cierto, nosotros también invitamos a los estudiantes que conozcan la época en la que viven y también quizás preguntarnos nosotros cuántos conocemos de nuestra época, de nuestras situaciones, cuáles son las situaciones que nos desafían hoy día. Así que muchas gracias para poder seguir reflexionando. Ahora vamos a ver una nueva presentación de Lilibet Learcena, Diester Aboabo y Agnes Zagaral de la Universidad de Filipinas, Ateneo de Davao, y lo que nos van a compartir es la justicia social en la educación jesuita, un estudio de caso sobre la implementación del aprendizaje-servicio en la Universidad Ateneo de Davao de Filipinas. Los escuchamos. Pueden compartir pantalla y Thank you so compartir. much. Let me just share my screen. Muy bien. Se ve perfecto, puedes comenzar. Oops. Can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la vemos perfecta, Lilibet. Yes, it's Thank okay. you so much. Warm greetings and profound gratitude for this Bueno, quisiera agradecer por tener esta oportunidad de compartir esta investigación que se llama Justicia Social en la Educación Jesuita, estudio de caso de la implementación de aprendizaje y servicio en el Ateneo de Davao University.
por mí y por Agnes Sabarán. El Ateneo es una universidad católica jesuita en el sur de Filipinas. Para comenzar, quiero decirles que el objetivo de la educación jesuita es enseñar a los estudiantes de ser personas para otros, en la inspiración de Dios para... Voy ahora a citar al Padre Pedro. Hoy en día el objetivo educativo debe ser formar a los hombres para otros, hombres que vivan no solamente para ellos mismos, pero para Dios y Cristo, para el Dios hombre que vivió y murió por el mundo. Los hombres no pueden concebir el amor de Dios que no incluye el amor para el prójimo. El hombre está convencido de que el amor de Dios no emite justicia para los hombres. El Padre Pedro implementó el aprendizaje y servicio en nuestra universidad. Esta característica única está basada en los aspectos fundamentales de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en donde reflexiona sobre el significado de las experiencias para poder reconocer con el Espíritu de Dios como guía. El centro son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es una recolección de meditaciones, oraciones y experiencias. Sin embargo, a diferencia de otros libros espirituales, tiene que ser experimentado en un retiro de 3 días para guiar a otras personas hacia la libertad espiritual y la participación con las actividades de Dios en la tierra. Encontrarse con la verdad que requiere que se busque en la totalidad de la experiencia para conocer cómo Dios nos invita a responder. Este proceso es esencial y para San Ignacio debemos estar guiados por el director espiritual que tiene la responsabilidad de facilitar el progreso y la reflexión. El rol es liderar a los estudiantes y para acá en esta pedagogía ignaciana tenemos los valores incluidos en el proceso de enseñanza, como se estableció en ICAYEC. En la universidad, el aprendizaje y servicio está arraigado en el plan estratégico, alineado con sus estrategias y principios, ya que se define como una administración transformativa y educación integral, investigación sólida y compromiso vibrante. Es una institución que vive activamente en la misión jesuítica, que es el servicio de la fe, promoción de la justicia, sensibilidad a las culturas, diálogo interreligioso y reconciliación con la creación. El Ateneo de la Universidad de Davao enmarca su práctica en base al terreno y al discernimiento basado en la fe, siempre respondiendo al compromiso hacia Dios. Se ha integrado en los cursos profesionales para brindar oportunidad a los estudiantes a que aprendan y desarrollen las competencias profesionales y a que respondan de manera concreta a las necesidades de la comunidad. Como plan estratégico de la universidad, nosotros tenemos los siguientes objetivos: utilizar el aprendizaje y servicio para la formación de los líderes adultos sui generis, institucionalizar el aprendizaje y servicio como mecanismo para los estudiantes y el cuerpo docente para que participen con las comunidades, garantizar la interfaz contra la academia e investigación, maximizando la pedagogía de aprendizaje y servicio. Para el 2025, ADU ha continuado y mejorado la utilización de aprendizaje y servicio como una pedagogía en por lo menos un tema profesional de los departamentos académicos. El modelo de aprendizaje y servicio en la universidad se manifiesta en la relación de 5 elementos fundamentales de este paradigma pedagógico: el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. El contexto de aprendizaje comienza reconociendo las experiencias de vida de los estudiantes. Los profesores deben comprender cómo los estudiantes crean la perspectiva y cómo ven y procesan la realidad, tanto de manera externa como interna. Al hacer esto, los estudiantes se preparan más para experimentar distintos conceptos, hechos y principios. Sin embargo, no es solamente
un ejercicio intelectual, sino también incluye la parte afectiva de los estudiantes. La pedagogía ignaciana determina que cuando la parte intelectual no está enriquecida por movimientos internos como los sentimientos, el aprendizaje no va a llevar a la persona a la acción. Es por eso que la reflexión es central de la pedagogía, ya que captura el valor del estudio. Con estas implicaciones, y tenemos la experiencia, los estudiantes identifican acciones apropiadas que abordan las necesidades de las comunidades vulnerables y los marginalizados. Como proceso formativo, la reflexión insta a los estudiantes a que vayan más allá del conocimiento y que tomen acción. Para San Ignacio, esto se demuestra en actos, no en palabras. Por lo tanto, la pedagogía insta a los estudiantes a que tomen opciones interiores que se manifiesten de manera externa, y termina con un elemento final de evaluación, que no solamente mide las habilidades académicas de los estudiantes, sino el crecimiento holístico como personas hacia otros. Acá pueden ver un ejemplo de una experiencia del Departamento de Química, donde, haciendo un análisis de la calidad del agua con una comunidad cerca de un basural de la ciudad. Este estudio se concentra en aprendizaje y servicio como un instrumento para permitir a los miembros de la comunidad comprender y apreciar los valores de la educación jesuítica. En este estudio se entrevistaron a 36 participantes, administradores, miembros docentes, estudiantes y exalumnos. El propósito era identificar la experiencia, la participación y la inclusión en el trabajo y la implementación del aprendizaje y servicio. Debido a la crisis del COVID-19, y la restricción de movimientos, se realizó la recabación de información de manera en línea y se realizaron entrevistas por medio de plataformas virtuales. Todos los encuestados tuvieron que completar un consentimiento informado sobre los objetivos y sobre las consideraciones éticas para garantizar el estudio. En este estudio se implementó la misma estructura, y los encuestados tenían que responder algunos valores específicos y se habían comprendido y apreciado más a través de su experiencia de aprendizaje y servicio. Todas las entrevistas fueron transcriptas y analizadas por medio de análisis sistemáticas, utilizando distintos enfoques, y se identificaron características interesantes para estos datos. Los temas fueron relevantes para cada tema particular. Se realizó un análisis de cada tema para encontrar la relación con los equipos específicos. En base al análisis temáticos y a las declaraciones de los encuestados, los valores más comunes identificados fueron los valores de magis, que significa más en latín, fueron mejor manifestados entre las personas que, a pesar de las dificultades, están tratando de hacer más, lo mejor, para Dios y para el pueblo de Dios. Ya quedan 1 minuto y medio. Es para mayor gloria de Dios que San Ignacio mencionó en los jesuitas. Otro valor ignaciano fue una palabra latina también que significa cuidar para la persona. Trabajaron con la comunidad a través del compromiso. En esta experiencia los estudiantes son conscientes de las necesidades de la comunidad y todo empieza a cobrar valor. Y acá también expresaron en los actos humanos por dar y recibir, como lo dijo Kovelbach. Para los administradores, el Ateneo de Davos es fuerte para formar líderes en esta región, y esta actividad une a los estudiantes y a las personas de la comunidad en Mindao, para tener un impacto duradero. Para los docentes fue tener detalles, ¿no? Para poder reflexionar sobre el trabajo hacia el bien común. Esto se transformó en prominente para los estudiantes y para los exalumnos, que identificaron que realmente los hizo apreciar el significado de
la fe que tiene la justicia, que es una expresión de la religiosidad. El aprendizaje y servicio reconoce que el pacto cristiano es para entender a aquellos ignorados, aquellos que están considerados como otros. Como ya dije, sin duda, esta es la misión de la Atenea, formar a las personas para que sean líderes futuros. Es una oportunidad para aplicar los aprendizajes y las habilidades en la clase, en los problemas reales y necesidades, dado que tenemos preocupaciones reales, y para ayudar a mejorar la vida de la comunidad. Esta es la aspiración de la educación jesuítica, para brindar una experiencia transformadora y para ver cómo los jóvenes se consideran a sí mismos y a otros en temas sociales. Y quiero concluir diciendo que en el Ateneo de Davo, el aprendizaje y servicio es una oportunidad para sus miembros para comprender el significado y para ofrecer la identidad de la universidad como institución jesuita, que incluye la espiritualidad ignaciana. El aprendizaje y servicio es un camino claro para ser más conscientes a cómo Dios nos llama a compartir su misión salvadora y de promover la justicia y el bien común. Una vocación fundamental que se conoce en la encarnación de Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Lilibet, para compartirnos y por invitarnos a pasar desde este camino al encuentro, a ver cómo lo estamos viendo en nuestras instituciones de educación superior, cómo también cómo esto se palpa en una asignatura, pero también cómo lo pueden vivir los estudiantes y el paso y todo el modelo que ustedes usan. Así que muchas gracias, Lilibet, por compartir. Ahora... Thank you. It's a pleasure. Bueno, ahora Andrés Peregali nos hablará de las experiencias formativas inclusivas, un camino para desarrollar una espiritualidad transformadora. Andrés. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a empezar entonces con la presentación, que entiendo que ya se va a empezar a compartir. Ahí estoy abriendo la pantalla y el trabajo. Si no se logra ver, agradezco que me avisen. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Andrés Peregali y junto con Juan Cruz Armida... Todavía no se ve. Se ve tu pantalla. Tú te ves en negro y la pantalla se ve en negro. A ver, cierro. Ahora te ves ya, tú te ves. A ver, Todavía se ve, ahora se ve distinto en negro, pero se ve eso. bueno, no hay problema. ¿Ahora se logra ver? Dice, no, se ve una pantalla negra completa. Ahí sí, Andrés. Bueno, muchas gracias, Chantal. Bueno, gracias a todos. Como les decía, esta presentación se llama Experiencias Formativas Inclusivas, Camino para Desarrollar una Espiritualidad Transformadora. Voy a referir a una experiencia en particular, pero también la voy a situar en el marco de desarrollo de un proceso de institucionalización del aprendizaje y servicio solidario, de experiencias formativas inclusivas dentro de la Universidad Católica Argentina. Y esta presentación la preparamos junto con Juan Cruz Hermida y con Claudio Puli para este eje temático, sección temática de aprendizaje y servicio como camino de espiritualidad. Ahí está. Este es el esquema que voy a recorrer, siguiendo el esquema propuesto para la escritura del resumen y del artículo, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, tratando de dejar en claro el mensaje de que la solidaridad es una experiencia que construye fraternidad, que nos hace hermanos y que nos hermana, y entendiendo la espiritualidad como aquellas motivaciones intrínsecas y profundas que trascienden la idea de la religiosidad o de una religión en particular, aunque la incluyen, y que nos encuentran en el sueño de ser hermanos todos, como nos invita a vivir el Papa Francisco. Dicho lo cual, entonces, repito, voy a hablar de unas experiencias en particular, que es un seminario teórico práctico,
compromiso social y problemáticas sociales, pero que se enmarca en experiencias formativas inclusivas que la Universidad Católica Argentina viene desarrollando desde hace varios años ya y que se van consolidando cada vez más en cantidad y en calidad. Las EFI buscan resolver problemáticas sociales con la comunidad, promover la participación de los estudiantes desde la inserción curricular. De ese modo la enmarcamos teóricamente, conceptualmente, en la definición de aprendizaje y servicios solidarios. Y creemos que esas experiencias contribuyen, por supuesto, a encontrar, afianzar la identidad y misión de las instituciones católicas de educación superior, una cultura de la fraternidad y el encuentro y la construcción de la polis, es decir, lo que es común y lo que es de todos, no solo de la universidad para sí, sino de una universidad de red, vida, que comparte lo que hace y que lo que hace lo realiza a través del encuentro con los otros. Estas experiencias formativas inclusivas, entonces, que se están desarrollando en la universidad, tienen esta experiencia de aprendizaje y servicio solidario como antecedente, que es el Seminario Teórico Práctico Problemáticas Sociales y Compromiso Social, que realizamos desde el año 2014. Las EFI son experiencias formativas interdisciplinarias que pertenecen al ciclo de formación filosófico-teológico de la Universidad Católica Argentina y que se realizan en cogestión entre la universidad y distintas organizaciones o instituciones. Como marco conceptual y referencial que definen a la experiencia formativa e inclusiva como una experiencia solidaria que promueve la espiritualidad, decimos que estas experiencias, y me detengo en la palabra experiencia, porque es aquello que me acontece, que me transforma, que me interpela, es una oportunidad, como ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, para integrar, para formar expertos en humanidad. ¿Y qué tenemos que integrar o qué estamos llamados a integrar? Lo que está fragmentado. Por eso el Papa nos invita al Pacto Educativo Global. Está fragmentado el lenguaje del corazón, de las manos, de la cabeza y del alma. Y creemos que la experiencia solidaria, repito, independientemente de la religión, dando lugar a que la religión se exprese, o que nuestras experiencias religiosas tengan lugar en ese espacio curricular y formativo, traccionan el logro, el desarrollo y la vivencia de una espiritualidad entendida como motivación que impregna los proyectos y compromisos de vida, la motivación y la mística que inspira, la utopía y las causas que nos mueven como humanidad. Y esa espiritualidad tiene necesariamente que vivirse y que expresarse en una dimensión personal, social e institucional. Por eso también cuando desarrollamos esta CEFI, estudiamos las causas de la desigualdad, las causas de las problemáticas sociales. Y vinculamos fe, razón y compromiso social traccionando el logro de una cultura del encuentro y entendiendo la sociedad como un poliedro. Yo voy a ir ilustrando brevemente la presentación con algunos desempeños o evidencias de los estudiantes o de los socios comunitarios o de los docentes que trabajamos en esta experiencia formativa para que ustedes vayan viendo el tejido que se va realizando en torno de la integración de saber, saber hacer, saber ser y el logro de una espiritualidad que forma expertos en humanidad. Esto es una evidencia de un estudiante, un grupo de estudiantes que al realizar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario claramente plantean cómo integrar estas tres cuestiones: el saber ser, el hacer, el saber y el saber como cuestión que integra a toda la experiencia. A nivel de los pilares teóricos y metodológicos de estas experiencias, nosotros decimos que una formación universitaria necesita el desarrollo de competencias, de aptitudes y de capacidades, el saber hacer, el saber ser, una formación académica, profesional y personal que traccione el logro de una humanidad y una cultura del encuentro, y en esta intención el docente debe facilitar el proceso del aprendizaje, hacerse responsable por el proceso de aprendizaje, retroalimentarlo. Sabemos que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho profesionalismo acompañar un proyecto de aprendizaje, servicio solidario, de compromiso social. Hay que saber hacerlo y hay que aprender a hacerlo, y hay que integrar esta dimensión de la espiritualidad en las instituciones de educación superior y de las instituciones católicas de educación superior. Ya el Papa Juan Pablo II nos hablaba de esta fragmentación, ¿no? Entre el alma y el cuerpo, entre lo espiritual y más lo terrenal, y es un desafío para todos volver a aprenderlo, pero aprenderlo hoy, aprenderlo con los desafíos de nuestro tiempo. Entonces,
las experiencias formativas inclusivas, y en particular el seminario teórico práctico, se viene realizando desde hace 8 años aproximadamente, convocando a cerca de 600 estudiantes que participan en distintas carreras de la universidad, 15 en total desde que se empezó la experiencia hasta ahora, y tiene por objetivo en particular el seminario fortalecer la formación académica, personal y profesional de los estudiantes, desde el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de aprendizaje-servicio, traccionando el desarrollo de una espiritualidad transformadora. Y así buscamos promover un rol político en la construcción de la polis, de lo común, analizando las causas que generan la desigualdad e incorporando la dimensión profética a la vida y a la profesión. El profeta es aquel que denuncia el pecado, denuncia la injusticia y anuncia la esperanza y la salvación. Ahí ustedes pueden ver después un ejemplo de la filmación de un proyecto de aprendizaje y servicio solidario realizado en el barrio Rodrigo Bueno entre estudiantes de comunicación periodística y un emprendimiento específico en gastronomía en particular. ¿Cuáles son las características de este seminario? Estamos abriendo la caja negra, ¿sí?, lo más claro posible y lo más sintético posible de estas experiencias formativas inclusivas y en particular del seminario. Tenemos una serie de características que tiene que tener ese producto final, ese proyecto, ¿sí?, que cumplen las etapas del itinerario del proyecto de aprendizaje y servicio, que se construyan en el diálogo, que estén vinculados con las carreras, que sea interdisciplinario, que contribuya a fortalecer el vínculo fe-razón, compromiso social y la reflexión sobre la experiencia. Y ahí ustedes tienen sobre la derecha de la pantalla algunos proyectos a través de los cuales la experiencia se ha ido desarrollando. Estos son los ejes temáticos que recorre el seminario: cultura del encuentro, diseño del proyecto, implementación y evaluación, desempeños. Y como postulados metodológicos, el trabajo con la comunidad y con los otros, invitando a socios comunitarios, a egresados y a otros docentes a retroalimentar las distintas etapas de elaboración del proyecto, de su implementación y de su evaluación. La reflexión y la retroalimentación como aspecto clave. Andrés, queda 1 minuto y medio. Algunos resultados para ir entonces cerrando y discusión. Las EFI se consolidan desde los procesos de institucionalización que la universidad viene realizando, y entre los resultados que nosotros podemos analizar desde técnicas cuantitativas y cualitativas, decimos que contribuyen a construir una cultura del encuentro, al fortalecer la formación académica, profesional y personal, y el deseo de construir fraternidad. Ahí tenemos algunos datos que van mostrando cómo esto se va institucionalizando en la universidad. Contribuyen a construir un nosotros y el sueño de ser hermanos todos, la formación de un modo de ser, hacer, universidad, cultura institucional que invita a una transformación. Por eso los estudiantes dicen que formar un profesional experto en humanidad, como plantea el proyecto institucional de la universidad, es justamente formar, como afirma el paradigma Ledesma, los mejores para el mundo, ¿sí? Y aquí tenemos algunas reflexiones de algunos estudiantes que señalan la importancia de estas experiencias en tanto fortalecen la expresión frente a la indignación, el atropello, la cobardía, ¿sí?, y tomar partido frente a la resolución de determinadas problemáticas. Y para ir cerrando, decimos que dar respuesta a la espiritualidad implica trazar caminos para el desarrollo de una cultura fraterna y solidaria, de cada uno y de un grupo clase, porque acompañamos proyectos de vida de los estudiantes, no solo cabeza, manos, corazones y almas, insistiendo en la regla de oro, como ayer decía Nieves Tapia, de las religiones, pero también trascendiendo la idea de la religión, encontrando la experiencia solidaria como espacio para la fraternidad. Eso genera prácticas constantes, institucionalizadas, y favorece el logro de una cultura institucional inclusiva que tracciona la espiritualidad transformadora de ese tipo, como esta gran apertura o este encuentro que se muestra en esta imagen. Y para cerrar, les comparto el libro que en este rol de ser integrante de la Universidad Católica, pero también de CLAIS, se está presentando en el marco de este simposio, y que tiene autores que están aquí también en esta mesa redonda participando, como es el caso de Ellen y de Selvan, que contribuye a reflexionar y a buscar respuestas frente a esta pregunta de cómo traccionar el logro de una espiritualidad transformadora desde las experiencias de aprendizaje y servicio solidario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés.
qué mejor forma también de transmitir tu experiencia con un estudiante que está aquí participando en esta ponencia, o sea, en este encuentro, que es Bautista y que escribe en el chat que para él fue esto una experiencia transformadora. Ahí hay una muestra clara, ¿no es cierto?, de lo que nos estás compartiendo. Así que gracias Andrés, gracias Bautista también por compartirnos en el chat tu experiencia, y quizás podemos después compartir un poco más. Así que también quizás pensaba Andrés esto de saber ser y saber hacer, y también cómo llegamos al saber convivir con otros, que al final, ¿no es cierto?, este encuentro que tú transmites. Bueno, ahora pasamos a escuchar y aprender y a disfrutar a Pilar Romero. Pilar hoy día nos compartirá generar empatía hacia las personas con discapacidad entre los jóvenes que participan en el ministerio, de la Universidad Santo Tomás de España, Filipinas. ¿Puedes compartir, Pilar? Thank you. Let me share my screen. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces la investigación en aprendizaje y servicio se llama en engendrar empatía hacia personas con discapacidades entre los jóvenes. Las Pilar, personas por favor, poner en presentación la pantalla para que se pueda, si podés, por favor, poner en presentación. Así ahí abajo, eso. Ok. Ahí sí, perfecto, Pilar. Thank you. Persons with disabilities. Las personas con discapacidades son considerados el sector marginalizado en la sociedad. Esta marginalización proviene de condiciones de exclusión, extrema pobreza, discriminación y la negación de servicios básicos ofrecidos a sus pares con discapacidades. Las universidades católicas, como instituciones de educación superior, en búsqueda de excelencia y por el llamado de servir a los vulnerables y marginalizados, focalizan su atención en las personas con discapacidades. Esta es una de las formas en que se puede buscar la identidad como instituciones que están llamadas a la identidad humana y hacia las enseñanzas católicas, que son inclusivas y cuyos valores apoyan la dignidad individual. Las universidades católicas son instituciones de educación superior, por lo tanto, sirven a los vulnerables y marginalizados, y en las universidades están llamadas a comprometerse de manera sistemática y científica. Dicho compromiso, aparte de engendrar empatía en los estudiantes, deben desarrollar en ellos pensamiento crítico, exploración de carrera, desarrollo moral, la capacidad de comprometerse en un mundo diverso, de poder comprender la realidad espiritual. Para las universidades católicas, el aprendizaje y servicio es el enfoque más adecuado para el compromiso con las comunidades. La Universidad de Santo Tomás, la Universidad Católica de los Filipinas, tiene un programa de desarrollo comunitario intenso y vibrante como parte de su misión para formar profesionales competentes y compasivos, comprometidos al servicio de la Iglesia, a la misión y a la comunidad global. Es vibrante, es amplio, porque los 63 programas de grados ofrecen en distintas facultades e institutos y participan en los programas de desarrollo comunitario a través de proyectos de aprendizaje y servicio que articulan la naturaleza específica de los programas. Uno de estos programas, la licenciatura en Educación de Necesidades Especiales, apunta a la capacitación y formación de profesionales de educación de necesidades especiales. No solamente son formados para ser profesionales competentes, sino también para defender
para ser testigos de los valores de la comunidad de compasión y tener empatía con las personas con discapacidades. Esta capacitación y formación están articuladas en los resultados del programa, que son pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas, y también evaluar los programas específicos de aprendizaje de personas con vulnerabilidades. Tienen que ser profesionales, éticos, sensibles, nacionales y atentos a las realidades nacionales para poder guiar la toma de decisiones y las acciones en distintos entornos y situaciones. Tienen que ser defensores de los derechos de los niños, de los estudiantes, de la igualdad, de la comunidad, y también de las ideas democráticas y nacionales. Y finalmente tienen que poder demostrar compasión y servicio comprometido, y poder responder a las necesidades de la comunidad caracterizada por las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Durante el año final de los estudios, los estudiantes tienen que participar de este programa de necesidades especiales y tienen que realizar un proyecto de investigación que incluya las habilidades, conocimiento y valores que han desarrollado a medida que completan los cursos profesionales y de especialización que son parte del programa. En este paper, en aprendizaje y servicio, apunta a incluir esto en los jóvenes. Acá describimos los métodos y los resultados. Muchas gracias. Como vimos acá, los investigadores incluyeron esto, Knights of Columbus, Christ the King Parish. Este lugar demuestra que a las personas con discapacidades, que se desarrolló un ministerio de personas con discapacidades, era para adolescentes de 15 a 20 que son parte de este ministerio en el lugar, en la localidad. Las primeras 3 sesiones de este programa eran sesiones de 3 horas divididas en 5 pasos: la introducción, las entrevistas con la comunidad sobre sus actitudes, que guiaron a los investigadores para crear su plan de acción, el resumen, y luego lo que aprendieron los participantes. En la segunda parte del programa, la aplicación del conocimiento que adquirieron, fueron invitados a asistir a una capacitación sobre garantías especiales y a trabajar con personas con discapacidades. Los investigadores utilizaron el Robofoto, FGD, el Participant Journal y observaciones. Realizaron un análisis estructural utilizando este análisis transversal. Los puntos prominentes fueron agrupados en 5 temas junto con los resultados. Los temas fueron la empatía, el manejo. La empatía significa que los estudiantes adquieran el FGD para personas con discapacidad. Se les solicitó que se les preguntó, cuando ves a una persona con discapacidad, ¿qué es lo que sientes? Y nos respondieron, bueno, siento lástima porque no quieren nacer así. También me siento lástima porque no puedo hacer nada por ellos y no sé cómo ayudarlos. Esto es similar a otros trabajos realizados anteriormente, en donde se explicó que la simpatía se debe a la percepción de que las personas con discapacidades están en desventaja y merecen pena. Luego está el manejo, que se refiere a cómo los participantes manejan ciertas situaciones que implican personas con discapacidades. Este tema fue cubierto por preguntas como la siguiente: cuando ven personas con discapacidad, ¿qué es lo que haces? Los participantes demostraron dudas en acercarse a una persona con discapacidad que necesita ayuda, debido a experiencias pasadas. Y eso es consistente con otro trabajo en el 2015, que demostró que hay creencias imprecisas que implican miedo sobre personas con discapacidad, donde incluyen personas con discapacidad. Al final de la implementación de este programa, los investigadores le dieron a los participantes oportunidad de interactuar con personas con discapacidad
Y este es el próximo paso, ¿no? Los participantes dijeron que durante la interacción se sorprendieron de que las personas con discapacidad pueden realizar deportes, por ejemplo, como en la capacitación de Olimpiadas Especiales, y que pueden enseñar a personas sin discapacidad, y reflexionaron que las perspectivas cambiaron de tener miedo a ser inspirado por ellos, y cambió también en la actitud de los participantes hacia las personas con discapacidades, por virtud de su interacción, y esto se ve que son similares a otros resultados de otros estudios del 2004. Luego viene el progreso. Los investigadores se les preguntó cómo participan en la comunidad. Bueno, aprendieron a compartir con otros, dijeron que él sirve como guía para reconocer las distintas actitudes hacia personas con discapacidades. También mencionaron que va a ser de gran ayuda para su preparación para crear un ministerio de personas con discapacidad en su propio distrito. Esto también está de acuerdo con otro estudio desarrollado por Williamson, donde concluyó que cuanto más se aprende sobre discapacidades, aceptan más. Y lo último es empatizar. Los participantes demostraron empatía cuando vieron las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, todos deberíamos respetar las diferencias de todos. Esto es paralelo al estudio de Baby Garner en 2020, en donde probaron que los estudiantes tienen mayor empatía y pueden comprender a otros, y hay mayor posibilidad de responder de manera más adecuada y sensible. Entonces, en conclusión, el proyecto de aprendizaje y servicio permitió a los estudiantes realizar su rol como maestros de preservicio en educación especial. Los alentó en su deseo a lograr la dignidad y amor, y también los inmiscuyó en la defensoría que contribuye al florecimiento humano. Desde la Universidad de Santo Tomás de las Filipinas, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para ti, ¿no es cierto? Buenos días desde acá, desde Chile. Qué interesante lo que nos transmites y cómo se van conectando nuestras ponencias. Desde Ateneo de Davao nos decían que lo importante era también que el estudiante se parara, ¿no es cierto?, supiera dónde está, porque claro, si sabemos dónde estamos podemos ser empáticos con el otro, y cómo esto, una experiencia de aprendizaje y servicio puede ser transformadora al encontrarnos con el otro y saber también desde dónde está el otro o la otra. Así que muchas gracias. Ahora nos va a compartir Karina, voy a presentar inmediatamente ahí, sí. Karina Rosa, su presentación, la pedagogía de Francisco y la espiritualidad del aprendizaje-servicio. Karina, ¿qué tienes para compartir con nosotros? A ver, presento también yo unas diapositivas. Y creo que también hay puntos de conexión con los que me precedieron. Entonces, sí, voy a hablar sobre la pedagogía de Francisco. Antes, en 2 palabras, decir que el horizonte ideal en el que se mueve Bergoglio es el de la escuela jesuita francesa, con una gran influencia de la fenomenología argentina y de los teóricos de la teología del pueblo, como Juan Carlos Escanone, pero es Romano Guardini, con su idea de la sinfonía de los opuestos y la doctrina de la unidad de los trascendentales, quien más influyó en la construcción de su pensamiento, que se refleja en Evangelii Gaudium. El lema de Francisco es Miserando atque eligendo. Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Reconociéndose pecador, se acepta escogido por pura y gratuita misericordia y por eso llamado a la misión de vivirla, practicarla y enseñarla. Según Escanone, este es el carisma, el estado de ánimo existencial, la doctrina y el estilo de gobierno del Papa Francisco. La misericordia se expresa en gestos de ternura que traduce el afecto de Dios
que Dios nutre por nosotros y por ende nosotros podemos ofrecer a nuestros prójimos y a la sociedad, desencadenando la llamada revolución de la ternura. Dame un minutito, Karina, que parece que sí. las personas que están escuchando en inglés sienten un eco con los micrófonos, para que podamos revisar las personas que están Sí. haciendo la traducción. ¿Sí? Sí. ¿Puedes comentar algo ahí? ¿Escucharán mejor? ¿Me Sí, pueden hacer el algunas señas segundo a las personas punto. que Ujú. están escuchando en inglés? Si escuchan Entonces, mejor. el primer punto que Ok. caracteriza la espiritualidad del Papa Francisco es la misericordia. El segundo, la opción preferencial por los pobres. Según Francisco, la realidad se ve mejor y de manera más completa, no desde el centro, sino desde las periferias. Allí se coloca para contemplar desde los más pequeños y los más pobres el mundo contemporáneo, su crisis y la respuesta que la Iglesia debe dar. El Papa nos invita entonces a escuchar el grito de los pobres, que nos instan no solo a gestos de solidaridad más simples y cotidianos, sino también a resolver las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral. Entre los más pobres se encuentra hoy la hermana y madre tierra, a la que dedica una encíclica. Evangelii Gaudium describe, en cambio, la dinámica de resolución del conflicto social, inspirándose en la armonía de los opuestos, en la cual se refleja una dialéctica de opuestos, como advierte Guardini, en los dos niveles, sin perder el dinamismo tensional, llegamos a la unidad de los contrarios, en una síntesis superior que no evita el conflicto, pero que ni siquiera queda atrapado en él. En ambos, la unidad y la paz y la armonía son los criterios para seguir adelante. En Evangelii Gaudium presenta 4 prioridades como criterios de discernimientos. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es mayor que las partes. Estos 4 principios están encuadrados a nivel de pensamiento en las oposiciones polares y la imagen, la figura simbólica es el poliedro. Los desafíos que presenta la educación estuvieron siempre en el corazón y en la mirada cuidadosa de Papa Francisco. Teniendo en cuenta estos elementos que dije muy rápidamente de su pensamiento, se pueden individualizar algunos principios de los cuales deriva una pedagogía caracterizada por la búsqueda de armonías entre elementos opuestos, la pedagogía de la armonía, por el protagonismo social de los pobres y excluidos, una pedagogía del pueblo, en escucha de un llamado a la misericordia, la pedagogía de la ternura. Cuanto a la pedagogía de la armonía, en sus numerosos discursos al mundo de la educación es muy interesante la relación que Bergoglio establece entre educación, diálogo, arte, belleza, creatividad y armonía. Esta búsqueda de armonía está siempre presente, por ejemplo, en sus 2 piedras angulares, que repite con frecuencia, la armonía personal que une cabeza, manos y corazón, y la reconstrucción del pacto educativo que está roto. Nos parece muy útil reconocer el principio modalidad que utiliza Bergoglio en su modo de proceder, que provoca desorden, el hacer lío, y en ese desorden crear armonías gracias a una tensión permanente que es generativa y creativa. Para Bergoglio, las oposiciones hacen parte de una historia fecunda. Quizás la clave hermenéutica de la búsqueda de la verdad y por lo tanto del método pedagógico de acceso al saber profundo en Bergoglio está en la unidad de los trascendentales. Para él, la verdad nunca se encuentra sola. Una verdad es tal si es buena y si es bella. La belleza, entendida no solo como aquello que es agradable o atractivo, sino como aquello que nos da una maravillosa profundidad del misterio, nos abre siempre a una verdad más profunda. Lo que nos fascina, nos expropia, nos secuestra, y la verdad encontrada de esta manera nos hace libres. Dice Bergoglio, ¿cuántos racionalismos abstractos y cuántos moralismos se curarían de tal lógica si empezáramos a pensar en la realidad
primero como bella y después como buena y verdadera. Las tres cosas van juntas. Por otra parte, podemos hablar también de una pedagogía del pueblo. Como decíamos antes, la opción preferencial de los pobres los coloca en un rol de sujetos activos, ¿no? Un centro de la acción y protagonistas del cambio. En Querida Amazonia se habla de una educación que les debe ofrecer para desarrollar sus capacidades y empoderamiento, pero para que sea tal debe ser una educación adecuada para cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir. Una pedagogía del pueblo, por lo tanto, pide a los educadores ir al encuentro del pueblo, ir hacia las periferias y desde allí dar una respuesta al mundo entero. Por otro lado, una pedagogía de la ternura. En el corazón de la propuesta educativa de Francisco se encuentra la escucha del clamor de las personas que sufren. Las experiencias de sufrimiento poseen esta capacidad de mover y conmover interiormente. El dolor nos acerca al misterio, suscitando preguntas de sentido que generalmente abren la mirada hacia la dimensión trascendente. Se abre así un panorama de actitudes y de comportamientos susceptibles a ser desarrollados dentro de una pedagogía de la ternura que van desde la educación de la escucha, la educación de la mirada, el sentimiento de compasión, las actitudes de cercanía y de proximidad, las competencias amplias y complejas del cuidado de sí mismo, del otro, del mundo circundante y de la casa común. Trato ahora de aplicar rápidamente estos tres principios al aprendizaje-servicio, ¿no? Sin pretender ser exhaustiva. Por un lado, ¿sí? El aprendizaje-servicio encontramos antinomias y armonías. Como dice Nieves Tapia, una de las grandes fortalezas del aprendizaje-servicio reside justamente en superar las viejas antinomias entre formación científica y formación ética, entre aprender contenidos o desarrollar competencias, entre excelencias académicas e inclusión educativa. La superación de estas antinomias ha dado lugar a una relación de recíproco beneficio o círculo virtuoso entre el aprendizaje y el servicio. El aprendizaje-servicio entre verdad, bondad y belleza. Pensamos que el aprendizaje-servicio ofrece un indudable horizonte de sentido a los estudiantes, los cuales descubren a través del servicio que estudiar sirve y que lo que se aprende puede ser un don para los demás. En general, quien realiza una experiencia de aprendizaje-servicio descubre el propósito por el cual estudiar, que va más allá de la búsqueda de la verdad, es decir, adquirir conocimientos, sino también el de la bondad, es decir, la búsqueda del bien común, acompañado de una gran dosis de gratuidad. Estos dos propósitos, verdad y bondad, incluyen también en una dimensión tridimensional la belleza, que quizás no se ve inmediatamente en un proyecto de aprendizaje-servicio. Pero me parece que lo que está detrás siempre en un proyecto de aprendizaje-servicio es lo contrario a la belleza, la fealdad. Es decir, entendiendo la fealdad por todas aquellas realidades que generan quizás desprecio, indignidad, vergüenza, deformación, límite, es decir, todas aquellas características presentes en los descartados y que hacen parte de esa realidad social que se elige afrontar desde el proyecto. La fealdad reclama las heridas de estos excluidos, heridas que en una experiencia de aprendizaje-servicio se invita a tocar con las manos, con corazón de misericordia y con las competencias de la razón para indagar sobre las causas estructurales que las provocan y por cuanto sea posible tratar de revertirlas a partir de lo aprendido en clase. Por lo tanto, yo creo que la belleza se constituye así en la promesa del aprendizaje-servicio y el camino es el de la misericordia. Para terminar, digo que el Papa Francisco, en la conclusión del Congreso de la Educación Católica del 2015, sugería a todos los presentes reflexionar sobre esto. En la educación, ¿cómo puedo poner en práctica las obras de misericordia? En el ocaso de nuestra vida seremos juzgados por el amor, como dice San Juan de la Cruz. En esto consiste el examen más importante que tendremos que afrontar.
Y el maestro, como dice Chiara Lubich, ya nos dejó las preguntas para que nos pudiéramos preparar. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Las llamadas obras de misericordia serán las materias del examen, esas obras en las cuales Dios ve si se lo ha amado de verdad, habiéndolo servido en el hermano. Como en repetidas ocasiones dijo Nieves Tapia, el aprendizaje-servicio es esa propuesta que prepara no solo para adquirir las competencias necesarias para desenvolvernos en la sociedad, sino que prepara para el examen más importante de nuestra existencia, el examen final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Karina. No sé si les pasa a ustedes que quiero que esto se transforme en todo el día, que podamos seguir escuchando, compartiendo y profundizando en estos llamados, en estos encuentros que nos hacen nuestros compañeros hoy día al presentar sus ponencias. Así que gracias por tus palabras, por tu reflexión y por también relacionar tantos conceptos que a veces los vemos tan separados, ¿sí? Yo siento que necesito volver a leer y volver a mirar tu ponencia porque realmente es muy profunda, así que muy agradecida. Ahora compartirá con nosotros Sahaya Selvam la conceptualización de la espiritualidad en el contexto del aprendizaje-servicio. Maris International University College de Kenia. Sahaya, podemos feliz escucharte. Sahaya. Muchas gracias. Se ve muy bien. Buenas noches desde Nairobi. Como pueden ver, soy de la India originalmente, pero soy de la Orden de Don Bosco y estoy en Nairobi. También estuve en Kenia y en Tanzania en los últimos 29 años. Así que mi presentación va a unificar al este, al oeste y a África. Así que esto se trata de conceptualizar la espiritualidad en el contexto de aprendizaje y servicio. Lo que hemos visto en las presentaciones anteriores y en mucha bibliografía relacionada con la espiritualidad y con el aprendizaje y servicio es que hay una relación recíproca entre la espiritualidad y el aprendizaje y servicio. Por lo tanto, en cuanto a la influencia de la espiritualidad sobre el aprendizaje y servicio, en mi opinión, la espiritualidad tiene un rol preponderante en motivar a los que aprenden para implicarse en el aprendizaje y servicio y transformarse en transformadores sociales. ¿Y qué es lo que hace el aprendizaje y servicio? Profundiza la espiritualidad de las personas. Entonces, eso es algo que ya sabemos. Y el objetivo de esta presentación es examinar la forma en que la espiritualidad puede ser conceptualizada dentro del contexto de aprendizaje y servicio, en particular cuando queremos hacer estudios empíricos. Esto básicamente es un trabajo conceptual y voy a presentar 3 modelos de espiritualidad o 3 marcos que podrían ser útiles para la investigación empírica. Este sería el diagrama, ¿no? Podemos ver que hay 4 puntos. Espiritualidad inclusiva es el modelo principal. Después, los 4 caminos es el segundo y las 4 expresiones es el tercer modelo. Espiritualidad inclusiva. Las ciencias sociales, o quienes han estudiado la relación entre la espiritualidad y la religiosidad, hacen una distinción y a veces una separación entre ambas. Por lo tanto, a mí me gustaría que interactuaran, y cuando interactúan en estos 2 ejes, obtenemos 4 cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos un alto nivel de religiosidad, pero bajo nivel de espiritualidad. Por lo tanto, aquí tenemos religión o religiosidad extrínseca, lo que dijo Alport, ¿no? Religión extrínseca.
o sea, el aspecto religioso de la religión en términos de significado, compasión, no están integrados en las prácticas religiosas de la persona. Pero si la espiritualidad es baja y la religiosidad también es baja, entonces tenemos la secularización. Ni religioso ni espiritual. No hay búsqueda de significado en términos de los elementos trascendentales de la vida. Hay rechazo o hay una ignorancia del credo, el código de la cultura de la comunidad. También en las sociedades occidentales, cada vez más personas dicen ser espirituales, pero no religiosas. Entonces la espiritualidad es alta, pero la religiosidad es baja. Pero yo diría que me gustaría estar en el cuarto cuadrante, donde hay un alto nivel de religiosidad y también todo el tiempo estoy explorando la espiritualidad. En el contexto del aprendizaje y servicio, podríamos tener personas o estudiantes que se pueden ubicar en cualquiera de estos cuadrantes, pero supongo que lo que podría estar ocurriendo a medida de que se sienten acompañados en su proceso espiritual o a medida de que se comprometen en aprendizaje y servicio, hay un movimiento o un traspaso desde el número 1 y número 2 hacia el 3, al menos 3 y tal vez el 4. Entonces, esto es lo que se denomina la espiritualidad inclusiva, que considera que las personas podrían estar ubicadas en cualquier ubicación de este espectro, ¿no?, de relación entre religiosidad y espiritualidad. Si pasamos a estos 4 caminos en la espiritualidad, bueno, esto es similar a lo que mi colega Mercy Puspelata presentó ayer. Yo tomé de la religión oriental, de la tradición hindú. Tiene 4 caminos, ¿no?, en la espiritualidad o en la iluminación, digamos. El primero es Jnana Marga, que significa conocimiento o sabiduría, y Marga significa camino, o sea, camino del conocimiento, donde alguien busca a la verdad como un fin, ¿no? Y eso los lleva a una trascendencia o iluminación y una experiencia de Dios. No necesariamente un Dios personal, sino algo más allá. El segundo camino es el camino de la acción, ¿no?, a través de la caridad, a través de la compasión, a través del compromiso con la sociedad. Karma Marga, karma significa acción. El tercer camino es el camino de la devoción. Y el cuarto camino es el camino de la contemplación. Por lo tanto, podemos ver la tradición india, que es una distinción entre la espiritualidad, entre el camino de la devoción y el camino de la contemplación. Algunas de las tradiciones occidentales tal vez las unan, pero veamos lo que ocurre en la tradición judía. El Jnana Marga es tener toda la mente, ¿no?, amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón y con toda el alma. Así que podemos ver un paralelismo entre las escrituras judías y la tradición mística india de estos 4 caminos. En cuanto a la tradición cristiana, podemos ver esto que ocurre en las vidas de lo que se denomina, por ejemplo, personas como Santo Tomás de Aquino, que buscan a Dios puramente a través del conocimiento, y sabemos también de Santo Tomás de Aquino que identifica a su propia filosofía y teología como una forma de buscar a Dios. San Vicente de Paul, por ejemplo, y muchísimas personas, la Madre Teresa de Calcuta, su camino hacia Dios era a través de la compasión, de la caridad, a través de la acción. En tercer lugar, Santa Teresa del Niño Jesús, que sería el Bhakti Marga, ¿no?, la devoción, la parte del corazón, mientras que el Raja Marga
que de acuerdo a la tradición oriental, es lo más alto, es la contemplación, como vemos en la vida de Santa Teresa de Ávila. Y hasta cierto punto, muchos santos inclusive han combinado estos caminos. Aquí vemos, ¿no?, cuál sería la conexión entre estos 4 caminos y el aprendizaje y servicio. Creo que podemos ver una conexión clara entre el camino del conocimiento y el camino de la acción en aprendizaje y servicio, y esperamos que eso lleve a un espíritu contemplativo, que luego habla todo un mundo de espiritualidad. Y finalmente tenemos las 4 expresiones de la espiritualidad. Mis primeros 2 modelos. Un minuto y medio. Okay. So, the 4... lo que yo diría son las 4 dimensiones, ¿no? Cuando alguien tiene una actitud contemplativa hacia la vida, descubre que su espiritualidad se puede expresar en 4 caminos. Un camino interno, un camino externo hacia Dios, o algo trascendente, y también un camino externo hacia otros y hacia el resto de la creación. Entonces, utilizando la terminología del Papa Francisco, el camino hacia otros es Fratelli Tutti, el hacia la creación es Laudato Si. Así que lo que yo hice fue presentar estos 3 marcos que los tomé de fuentes interreligiosas, interculturales e interdisciplinarias, y espero que los estudios de aprendizaje y servicio se puedan beneficiar de este modelo y se puedan probar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué interesante recorrido nos hace, y cómo vamos, y ahora, como ya con tu modelo podemos mirar nuestras propias experiencias de aprendizaje y servicio en nuestras instituciones de educación. Así que un gusto y un honor poder escucharte. Para ir terminando, y estamos cerrando nuestras presentaciones, y que ha sido tan, ¿no es cierto?, como yo también he podido ir leyendo en el chat, hemos podido ir disfrutando. Ahora escucharemos a Lea Guevara, cultivar una espiritualidad de interconexión y administración a través del aprendizaje-servicio. Lea Guevara, ¿ahí sí? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Entonces, cultivar una espiritualidad de interconexión y administración a través del aprendizaje-servicio de Miriam College de Filipinas. Puedes presentar a Lea. I get, okay. It's working. Sí, está funcionando. Ahí necesitamos que lo pongas en modo presentación, Lea. Can you see it now? In presentation ¿Ahora mode? se ve en modo presentación? Todavía no. All right, let me try again. No hay problema. Lo vuelvo a intentar. ¿Puedes ponerlo en vista o ahí? Ahí pinchar. No. Abajo Alright. puedes. Okay. So full screen on my end. La primera, Okay. ahí está. Okay, is that okay? No, no se ve como presentación, Lea. No, okay. Sorry about that. Okay, last try. Perdón, ¿lo intento una vez más? Sí, inténtalo una vez más y no lo dejamos Bien. de otro modo para que lo cojan. Okay. Is that good? Ahí, está ok, está muy bien, Lea. All right. Hello, good day to everyone. I'm ¿Qué Lea tal? Guevara. Buenos días a todos. Soy Lea Guevara.
Soy miembro del cuerpo docente de la Miriam College de las Filipinas. Mi presentación, alimentando una interconexión espiritualidad, una representación a través del aprendizaje y servicio. Quiero compartir con respecto a nuestra universidad. La Miriam College es católica en la ciudad de Quezon de las Filipinas, fundada por las hermanas en el 26. Tiene educación superior para mujeres jóvenes. Ofrece una currícula para líderes adultos. Se ha expandido abriendo un nuevo campus al sur de Quezon, y en 2 o 3 años también ha abierto otro nuevo campus. La institución quiere tener excelencia y competencia con pasión y con alma. Alcanzar esta visión implica poder vivir por los valores centrales de verdad, paz, justicia e integridad con la creación. Estos valores están en el centro de la espiritualidad de la institución, lo cual personifica la comunidad de la escuela en aprendizaje y servicio. Esto es más relevante hoy que nunca, ahora que la institución ha adoptado una modalidad completamente online. La situación de la pandemia interpeló a nuestra institución a pasar a ser online. Su compromiso continuó presente, ha establecido su campus online. Knowledge es conocimiento online para recursos de aprendizaje. Está en su segunda etapa de implementación. Pueden los alumnos poder tener formas de tener exposición al aprendizaje con maneras contundentes. Esto como herramienta para nutrir la espiritualidad entre los alumnos. En particular, la interconexión y la representación. Los alumnos aprendan a conectarse con las comunidades en lugar de ser los meros beneficios de los servicios. El aprendizaje y servicio tiene que aplicar justamente las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. A partir de estos proyectos, los alumnos se presenta a ellos como una herramienta potente, como una expresión de la espiritualidad que vive los valores de fraternidad. El aprendizaje y servicio como parte fundamental de la currícula del Miriam College, especialmente en educación superior. Esto se remonta a los 80, cuando se aplicó la integración de la preocupación social y ambiental como temas seleccionados para poder equipar mejor. Se hicieron distintos talleres a lo largo del tiempo, distintas integraciones ocurrieron para equipar mejor a los alumnos para el pensamiento crítico y el compromiso social. En 2003, la integración, el comité de integración se convirtió en el programa de aprendizaje y servicio bajo la oficina institucional. A partir de allí, fue pionero en estas actividades en las Filipinas. Esto implicó compartir prácticas con las instituciones de orientación superior. Luego se desarrolló el programa en educación superior de modo continuo, y a través de los años, este programa de aprendizaje y servicio se ha enfrentado a desafíos de continuidad y estabilidad. Hoy está bajo una oficina que se llama Miriam, Identidad, Espiritualidad y Oficina de Misión, en donde yo soy la coordinadora del programa. El rol de mismo, establecer el norte para el aprendizaje y servicio, dar orientación a los miembros docentes y a los alumnos, y como docentes identificar comunidades aliadas en donde los alumnos puedan implementar sus proyectos de aprendizaje y servicio. Los intentos de implementar el aprendizaje y servicio se han hecho a través del programa de acción social existente y adoptando el abordaje basado en la problemática existente. Hay necesidad mayor de formación de los miembros docentes, pero la disponibilidad de manuales para las comunidades y los miembros es aquello con lo que nos manejamos por el momento. El año pasado, con la modalidad online, nos embarcamos en un cambio de curso, a partir del cual uno de los resultados es este curso sobre naturaleza, cultura y espiritualidad.
que habla de los temas de conocimiento local, etnoecología, la teología de la misión, comunión y servicio. Esto incluye las enseñanzas sociales, aplica el marco de ver, actuar y discernir para poder resolver problemas complejos en la sociedad que afectan a los pobres y a los vulnerables, para poder ver las enseñanzas sociales y poder generar soluciones creativas, demostrando ellos sus habilidades, conocimientos y actitudes en estos programas de conocimiento y servicio. Usar esto es vital, ya que nos da una comprensión práctica y una aplicación práctica de la comprensión eclesial y secular de un desarrollo sostenible que sea integral. Desde el comienzo de la pandemia, yo he manejado unas 4 clases de este curso, cada una con un promedio de 4 proyectos de aprendizaje y servicio. Estos proyectos incluyeron reflexión de los alumnos y evaluaciones de los cursos, cómo han expresado la espiritualidad de la interconexión, cómo es que estos proyectos contribuyeron al desarrollo sostenible e integral y cómo esto ha invitado a un cambio de pensamiento, de creer y de actuar, cómo los cambió. El efecto es importante, pero más aún, ¿qué es lo que deciden a partir de esto? A través del interlazamiento del contenido en el curso, los alumnos pueden generar conexiones contundentes y verdaderas con las comunidades socio y organizaciones, haciendo sus proyectos de aprendizaje y servicio. Debido a las limitaciones por la pandemia, la mayoría de las actividades de aprendizaje y servicios se hicieron de modo remoto y en ciertos casos in situ, pero con protocolos de salud muy estrictos. Acá estas campañas de representación, podcasts, webinarios, distintas instancias en la comunidad para compartir insumos. Realmente algunos alumnos desarrollaron sectores e identificaron sectores relacionados a sus cursos y soluciones relacionadas con sus necesidades que se vieron materializadas, una de las cuales es un grupo de alumnos de turismo que se dieron cuenta que la industria del turismo había estado severamente afectada por la pandemia. Este grupo eligió conectarse con el sector de transporte e implementó un proyecto de aprendizaje y servicio para poder conectarse con los conductores y darles respuesta. Otro grupo se dio cuenta de la necesidad de ayudar a sus colegas y a la juventud en general. Estos alumnos del programa de artes multimedia generó una revista online y se alió con el Centro de Guías de Educación Superior y publicó en cuentas de Instagram y Facebook algunos, por ejemplo, temas interesantes que tienen que ver con el sector vulnerable tan cercano a su corazón. Un ejemplo de este sería este, Por debajo de la superficie. Es una serie web mini que habla de la industria de cosmética, cómo puede relacionarse con la espiritualidad y el cuidado del medio ambiente. El otro, PolitiFacts, usando Facebook y TikTok, se lanzó una campaña de compromiso social abordando a los jóvenes, alentándolos a participar de las elecciones en Filipinas. Y finalmente, una campaña para recaudar fondos para poder establecer un programa de alimentación en las parroquias con estos ítems. A partir de estos ejemplos, nosotros decimos que estos proyectos pueden ser una aplicación de los aprendizajes, pero mucho más importante que esto es el hecho de que con los alumnos hicieron conexiones con las personas, con la comunidad, con uno y otro, colaborando unos con otros. Por eso es que el desafío que esta pandemia nos trajo se enfrentó de esta manera. Sus proyectos son respuestas a necesidades existentes en la naturaleza y en lo espiritual. La plataforma y la metodología habla de la cultura actual de los jóvenes, encontrar formas creativas de poder conectarse con otros. Así nos damos cuenta que la unidad es la comunión, expresar la solidaridad con los otros. El servicio es la expresión de conexión, la representación y la solidaridad, ser uno con la naturaleza y ser uno con unos y otros, dándonos cuenta que formamos parte de la humanidad como una hermandad, de la familia humana extendida. Esta espiritualidad de la interconexión habla de las escrituras de Jesús, la creación, el llamado al prójimo
prójimo, el amor por el prójimo, expresada en la celebración de la Eucaristía, habla de las palabras sabias de nuestro Papa: visión, misión, valores centrales y espiritualidad. Esto como lema en la Miriam College, la espiritualidad inspirada por el Papa Francisco, porque todas las criaturas están interconectadas, cada una tiene que ser amada y respetada para que todos nosotros como criaturas vivas podamos depender unos de otros. De Laudatum y de Fratelli dice: nos podemos animar a soñar como una familia humana, compartiendo la misma carne, niños de la misma tierra, cada uno de nosotros, trayendo la riqueza de las creencias y convicciones, cada uno de nosotros con su propia voz, todos hermanos y hermanas. Y finalmente, el valor central de la Miriam College, integridad de la co-creación. Nos comprometimos a cuidar la tierra y practicar un estilo de vida que sostenga la salud del planeta, del cual toda la vida depende. En conclusión, esta presentación, implica haber compartido el aprendizaje y servicio, ofreciendo una educación que sea relevante y propositiva a través de su misión como institución católica. Informa a líderes femeninas que van más allá de sí mismas, siendo servicio a los pobres y localizados. El Papa Francisco dijo: por toda la interconectividad necesitamos resolver la fragmentación de los problemas que nos afectan a todos. Entonces es una herramienta para que los alumnos puedan conectarse con el mundo, conscientes de lo que ocurre en la sociedad, ofrecer expresiones de soluciones creativas a pesar de los desafíos de la pandemia y de la situación actual. El aprendizaje y servicio es una herramienta importante para los alumnos, para sus propias ganancias y para poder autoexpandirse y poder conectarse con los sectores vulnerables de la sociedad en un intento de ofrecer soluciones relevantes para que sea una forma de que los alumnos trabajen en conjunto con estas comunidades y organizaciones. Esta es la espiritualidad de la conexión, la interconexión y en la representación que se materializa a partir del aprendizaje y servicio. Esto es uno de los cursos que ofrecemos. Es un paso pequeño, pero lo hacemos para poder hacer honor a nuestra misión. Estamos comprometidos a crear y a vivir dentro de la comunidad de la escuela el cambio que buscamos para poder concretar la sociedad deseada. Gracias. Muchas gracias, Lea, por compartir y por cerrar, ¿no es cierto?, este maravilloso panel que hemos tenido de aprendizaje, servicio, un camino a la espiritualidad, y cómo hoy día también cada uno de nosotros y nosotras hemos hecho nuestros propios caminos. Lamentablemente, algo que también a veces nos afecta a nuestra espiritualidad es el tiempo, y estamos contra el tiempo. Entonces yo les quiero pedir algunas cosas. La primera es que igual puedan ingresar a la página del Congreso, puedan entrar a los distintos pósters, dejar sus comentarios, dudas ahí. En otros también seguir las presentaciones que vienen por el canal de YouTube. Y les quiero pedir algo para finalizar. Fuimos todos conectándonos, fuimos todos pensando y quizás llegando un poco a la lectura de San Lucas: ¿quién es tu prójimo? ¿Sí? Y cómo también tú puedes actuar con ese prójimo. Y también terminamos y cerramos con Lea cuando nos habla de la espiritualidad de la conexión. Y hoy día, lamentablemente, por la situación mundial estamos lejos, pero estamos conectados. Yo les quiero invitar a si ustedes pueden prender sus cámaras, para que nos sintamos más conectados y sepamos que hoy día hay 56 personas que estamos viendo cómo aprendizaje y servicio puede ser un camino para la espiritualidad, cómo podemos llegar no solo a nuestros estudiantes, sino a nuestras autoridades, a otros docentes, a los profesionales que están en las instituciones. Y les quiero decir que en estos minutos que yo me estoy pasando, que prendamos las cámaras y veamos quiénes somos, quiénes estamos, porque si hubiéramos estado en un congreso presencial, quizás en un café nos hubiéramos saludado y nos hubiéramos dicho, nos damos un correo, nos podemos después profundizar en algo, y así como vamos prendiendo las cámaras, los invito a que nos miremos, que nos reconozcamos, y que terminemos voy a sacar unas fotos como quizás saludándonos, encontrándonos, y quizás si en otro año nos podemos conectar presencialmente, podemos ver, estuvimos juntos en este panel, comenzamos un recorrido, un camino a la espiritualidad,
nos llenamos de experiencias compartidas desde distintas partes del mundo de cómo aprendizaje-servicio puede ser este camino. Así que los voy a invitar, si quieren, algunos ya están poniendo un corazón, qué buena idea, y así podemos, ¿no es cierto?, sacar una foto para saber que somos muchos y que aunque estemos lejos, podemos hacer este camino a la espiritualidad juntos. Así, ¿no es cierto?, con nuestros prójimos, con estos prójimos que están hoy día en otro lugar. Así que muchas gracias por este encuentro, por este compartir, y los invito, como dije recién, a ingresar a seguir el Congreso en nuestros canales de YouTube y también poder ir compartiendo en los Padlet de la página web, que son también posibilidades que hoy día nos da la tecnología. Que estén muy bien y muchas gracias a los expositores y a las expositoras por compartir sus trabajos y su experiencia. Nos vemos.